Ok, sí, me estaba grabando. Bueno, ya estoy grabando. Gracias. Ok, entonces, la energía que nosotros necesitamos aplicar para que ocurra un proceso de fusión se conoce como entalpía de fusión o calor de fusión. Para vaporización sería la entalpía de vaporización. Y el proceso opuesto tiene el mismo valor, pero igual que siempre, cambiamos el signo. Entonces, la condensación para yo pasar de gas a líquido sería menos la entalpía de vaporización, y para el proceso de congelación la energía necesaria sería menos la entalpía de fusión. Ahora, con sublimación y con la deposición, cuando pasamos directamente de sólido a gas o de gas a sólido, aquí hay algo, digámoslo así, curioso. Vean ese esquema, vean el dibujito cómo lo representa. ¿Qué es la entalpía o cuál sería la entalpía de sublimación? Nosotros queremos obtener la entalpía de sublimación. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es unir el proceso de fusión y vaporización en uno solo. Con las entalpías sucede lo mismo. La entalpía de sublimación va a ser la entalpía de fusión más la entalpía de vaporización. Muy bien. Igual para deposición, entonces sería menos la entalpía de sublimación. Perfecto. Ok. Pase. Ahora, esa entalpía, por supuesto, depende de las fuerzas intermoleculares. Si tenemos fuerzas intermoleculares más fuertes, tenemos más fuerzas, entonces más energía tengo que aplicar yo para lograr romper esas fuerzas. Lo que les decía, la entalpía de vaporización siempre va a ser mayor que la entalpía de fusión, porque en la vaporización tenemos que separar completamente las moléculas. Vean acá varios ejemplos. Entalpía de fusión en morado y entalpía de vaporización en azul o en celeste siempre va a ser mayor, un valor muchísimo más grande, porque tenemos que eliminar por completo esas fuerzas intermoleculares entre las moléculas. Ahora sí, lo importante, la curva de calentamiento. ¿Qué son las curvas de calentamiento? Son gráficos de temperatura en el eje Y contra el calor añadido en el eje X. Esto lo leemos o lo que nos da es una idea de la cantidad de energía que debemos aplicar para ir convirtiendo una sustancia de un estado a otro. Entonces, en este gráfico, que es el que viene en el libro, empezamos con hielo en el punto A, hielo a menos 25 grados. Ok. ¿Cómo hacemos o cuáles son todos los pasos para obtener vapor de agua a 125 grados? Todos esos pasos tienen que estar representados en la curva de calentamiento. Entonces, empezamos con hielo a menos 25. ¿Cuál es el primer cambio de estado que ocurre? La fusión. ¿Dónde ocurre la fusión? A los 0 grados. Entonces, ese hielo a 25, primero lo convertimos a hielo a 0 grados Celsius. Una vez que tenemos el hielo a 0 grados Celsius, entonces ocurre la fusión. Fundimos el hielo y ahora tenemos agua a 0 grados Celsius en el punto C. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, tenemos que llegar al punto de ebullición del agua, a los 100 grados. Entonces, el agua a 0 grados la calentamos hasta el punto D para obtener agua
a 100 grados. Acá tenemos agua líquida a 100 grados. Vaporizamos el agua y en el punto E obtenemos agua en estado gaseoso, agua o vapor de agua a 100 grados Celsius. Y por último, ese vapor lo calentamos hasta los 125 grados Celsius. Ok, en los cambios de estado no hay cambio de temperatura. ¿Qué es un cambio de estado? Es una temperatura en la que todas las moléculas pasan de un estado de la materia a otro. Entonces, no quiere decir que las moléculas que ya se convirtieron de un estado se van a seguir calentando. No. Si yo estoy, por ejemplo, acá en el punto D y sigo aplicando calor, lo que yo hago es convertir moléculas de agua líquida, las convierto en moléculas de agua gaseosa. Yo sigo aplicando calor, pero el calor que yo aplico no lo voy a utilizar para que esas moléculas que ya calenté, que ya están en estado gaseoso, las voy a calentar. No, eso sería saltarme pasos, por decirlo así. Las moléculas que calenté y que quedaron en estado gaseoso, van a seguir en estado gaseoso a 100 grados Celsius. Yo no puedo empezar a aumentar la temperatura del gas hasta que haya ocurrido el cambio de estado de todas las moléculas. ¿Por qué? Porque si yo sigo calentando, si yo calentara en un supuesto las moléculas que ya convertí al estado gaseoso, entonces al final tendría un rango de punto de fusión, digamos, de 100 a 110 grados Celsius, donde a los 110 grados todavía estoy convirtiendo algunas moléculas al estado gaseoso. Y eso no sucede. Siempre vamos a mantener la temperatura mientras ocurra un cambio de estado, ya sea vaporización o fusión. Ok, una vez que todas las moléculas han cambiado de estado, entonces ahora sí, si seguimos aumentando el calor, si acá en este punto en el E seguimos añadiendo calor, entonces la temperatura de las moléculas en estado gaseoso ahora sí va a aumentar. Muy bien. ¿Recuerdan esta fórmula? ¿Se les hace parecida? La fórmula de calorimetría. Cuando nosotros calentamos una sustancia, una disolución, el calor que nosotros añadimos va a depender del calor específico, C, de la masa o de los moles que tenga de la sustancia. Este M va a depender pues, de las unidades de C. Si C está en gramos por mol, entonces, si C está en joules por mol, entonces M va a estar en moles, y si C está en joules por gramo, M va a estar en gramos. Y por el cambio en temperatura. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando, cuando nosotros estemos hablando de calentamiento en un mismo estado. Ok. Entonces, en el gráfico anterior, bueno, en la curva de calentamiento que teníamos antes, ¿dónde vamos a aplicar esta fórmula? Cuando tengamos un proceso de calentamiento. Vean que la fórmula tiene un delta T, y este delta T es importante para nosotros saber cuándo tenemos que aplicarla o dónde tenemos que aplicarla. Ok, ¿dónde hay delta T en este gráfico? De A a B, aquí tenemos un cambio de temperatura
De C a D tenemos un cambio de temperatura. De E a F tenemos un cambio de temperatura. Entonces, con esa fórmula vamos a calcular el calor que nosotros estamos añadiendo en estos procesos de calentamiento en una misma fase. Ahora, con respecto a C, C depende no solamente de la sustancia, sino que también depende del estado de esa sustancia. Entonces, si yo me vengo para el agua, en el agua vamos a tener un, un C1 acá cuando el agua está sólida, vamos a tener un C2 para el agua líquida y vamos a tener un C3 para el agua en estado gaseoso, que van a ser diferentes los tres. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Si tenemos cambios de estado diferentes, el valor de la capacidad calorífica va a ser diferente, aunque estemos hablando del mismo compuesto. Aquí un pequeño paréntesis que les puse. C varía también con la temperatura, pero para simplificar los cálculos utilizamos un valor promedio. Es decir, otra vez volvemos acá. El C del agua líquida es de 4.186. Entonces, cuando está cerca de los 0 grados Celsius, el C para el agua, digamos que va a ser 4.180. Y cuando está cerca de los 100 grados Celsius, va a ser 4.192, digamos. Entonces, vean que varía un poco cuando cambiamos la temperatura, pero por cuestiones de simplificar los cálculos, simplemente tomamos como un valor promedio para un rango grande de temperatura y decimos que para el agua entonces es 4.186, por ejemplo. Eso es por ahí una cuestión de curiosidad nada más. Vamos a ver. Seguimos. Ok. Entonces, ya tenemos definido cómo vamos a obtener los valores en los segmentos azules, pero faltan los cambios de estado en los segmentos rojos. Y no podemos dejarlos por fuera, porque si ustedes ven los segmentos en rojo, la cantidad de calor que implican esos cambios de estado pues es bastante alta. Entonces, por supuesto que no podemos obviarlo. Pero no podemos utilizar la misma fórmula. Oh, ¿qué pasó? No podemos utilizar la misma fórmula de Q es igual a C por M por delta T, porque si lo aplicamos en un cambio de estado, ese delta T va a ser igual a 0, porque no hay un cambio de temperatura. Y eso nos diría que el calor es igual a 0. Y por supuesto, eso está, como ustedes supondrán, re malo. Entonces, tenemos que calcular el calor en los cambios de estado, pero no podemos hacerlo utilizando esta fórmula. ¿Qué hacemos? ¿Quién podrá ayudarnos? Bueno, en este caso, vamos a utilizar la fórmula con las entalpías de fusión y de vaporización. Entonces, una entalpía de fusión me dice la energía que yo requiero para convertir una sustancia del estado sólido al estado líquido. Y como recordarán, las entalpías están dadas en unidades de kilojoules por mol o kilojoules por gramo. Entonces, si nosotros queremos calcular el calor, o sea, kilojoules,
simplemente tenemos que hacer la multiplicación por los moles. Y eso es lo que hacemos con esta fórmula. Obtenemos el calor a partir de la entalpía y la cantidad de sustancia que tengamos. Entonces, cancelamos las unidades y obtenemos los kilojoules del calor. Acá, si estamos hablando de fusión, entonces vamos a obtener el calor de fusión y vamos a utilizar la entalpía de fusión. Si estamos hablando de vaporización, entonces utilizamos la entalpía de vaporización y obtenemos el calor de la vaporización. Muy importante, entalpía de vaporización siempre va a ser mayor que la entalpía de fusión. Entonces, por ende, si estamos hablando de la misma cantidad de sustancia, el calor obtenido de una vaporización, o el calor que necesitamos para una vaporización, siempre va a ser mayor que el calor de fusión. Muy bien. Seguimos. Ok, acá, acá está el ejercicio resuelto de 11.4 del libro, para que puedan verlo. Dice, calcule el cambio de entalpía para convertir un mol de hielo a menos 25 grados Celsius en vapor de agua a 125 grados Celsius. Con una presión constante de una atmósfera, nos dan los valores de los calores específicos para hielo, agua y vapor. Vean que son diferentes. 2.03 para hielo, 4.18 para el agua, 1.84 para vapor. Nos dan también las entalpías de fusión y de vaporización. La entalpía de vaporización siempre mayor que la entalpía de fusión. Y entonces, lo que se hace es calcular la energía de cada paso. Es un mol por la masa molar. Vean que las entalpías, perdón, los calores específicos están dados entre gramo Kelvin, entonces tenemos que convertirlo a gramos. Entonces, de acá obtenemos la masa. De aquí, entonces obtenemos, perdón, de ahí no. De estos dos primeros obtenemos gramos. Cancelamos con estos gramos de acá y por el cambio de temperatura. Este de aquí es el delta T, que sería temperatura final menos inicial, o sea, 0 menos 25. Esa temperatura, como estamos hablando de un cambio, puede estar en Kelvin o puede estar en grados Celsius. Sí, la presentación ya está en el modo. Ya pueden revisarla ahí. Ok. Hacemos lo mismo en los otros pasos de calentamiento. CD, ven acá, gramos. Ahora utilizamos el calor específico para el líquido. Aquí estábamos utilizando el del sólido, el del líquido. Otra vez el delta T. El delta T, acá. Final menos inicial, 100 menos 0. Y el último proceso de calentamiento en el gaseoso. Entonces, utilizamos el calor específico para el agua gaseosa. Y el delta T, en este caso, 125. Se me fue un guión que parece un menos. Entonces, 125 menos 100. Muy bien. De ahí obtenemos los calores específicos, perdón, el calor, la energía necesaria para cada uno de los procesos de calentamiento. Que los tenemos acá. Ya convertidos a kilojoules.
Ahora, en los procesos en los que hay cambios de estado, la fórmula es más sencilla. Simplemente la cantidad de sustancia en moles por la entalpía de vaporización, cancelo los moles y obtengo el calor. La cantidad de sustancia en moles por la entalpía de vaporización y obtengo los calores necesarios para la fusión y para el proceso de vaporización. Entonces, ¿cuál es el cambio de energía desde los menos 25 grados Celsius pasar a los 125 grados Celsius? La suma de todos estos, que al final me da 56 kilojoules. Este ejercicio, bueno, aquí va resuelto paso a paso. Pueden hacer el ejercicio de práctica. ¿Cuál es el cambio de entalpía durante el proceso en el que 100 gramos de agua a 50 grados Celsius se enfrían para formar hielo a menos 30 grados Celsius? Y en este caso utilicen los calores específicos y las entalpías que están dados aquí mismo. Y aquí los pueden ver arriba. Y vean que les dan la respuesta para cada uno de los procesos y la respuesta final. Ahora, nosotros hemos hablado siempre de procesos de calentamiento, pero acá lo están enfriando. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo nos guiamos con la curva de calentamiento para un proceso de enfriamiento? Pues no tienen que cambiar nada, simplemente nos devolvemos a la curva y ustedes dicen, muy simple. Si ustedes leen esto de izquierda a derecha, perdón, de izquierda a derecha y hacia arriba, esto quiere decir que estamos en un proceso de calentamiento. Pero si lo que quieren es enfriarlo, entonces simplemente van de derecha a izquierda y hacia abajo. El gráfico se mantiene, simplemente ahora en vez de nosotros tener calores positivos, aquí vamos a tener calores negativos. Acá el calor es positivo y en el proceso de enfriamiento el calor va a ser negativo. ¿Cómo hacemos para obtener un calor negativo? Bueno, recordemos que tenemos dos fórmulas. Entonces, en esta primera fórmula, ahora el cambio de temperatura me va a dar el signo opuesto. Por ejemplo, vamos al ejercicio. El ejercicio nos dice enfriar enfriar agua de 50 grados a menos 30. Entonces, la primera parte va a ser enfriar agua. Vean que el gráfico nosotros siempre lo hacemos hasta donde necesitemos. Aquí, en este ejercicio, vamos a utilizar agua a 50 grados Celsius. Entonces, lo necesitamos hasta acá, hasta los 50. Toda esta parte yo no la necesito. Entonces, para enfriar agua, primero, para convertir agua desde los 50 grados Celsius a los menos 30, primero tengo que llegar a 0 grados Celsius. Un proceso, entre comillas, de calentamiento, de cambio de temperatura. Entonces aplico la fórmula. Q es igual a C por M por el delta T. ¿Cómo me va a dar esto un signo negativo? Porque el delta T va a ser igual a 0 menos 50. Recuerden que los deltas siempre son final menos inicial. En este caso, la temperatura final es 0 y la temperatura inicial es 50. 0 menos 50
me da el número negativo, por lo tanto, este calor va a ser negativo, lo que quiere decir que estoy sacando energía del sistema. Ahora sí, para el proceso de C a B, es un proceso de cambio de estado. Entonces, el calor va a ser igual a la masa o la cantidad de sustancia por la entalpía de cambio de estado. Pero nosotros tenemos la entalpía de fusión. Aquí lo que tenemos es un proceso eh, de solidificación. Entonces, lo que deberíamos usar en CB, perdón, es Q es igual a la cantidad de sustancia por la entalpía de solidificación, que no nos la dicen en el problema, pero la tenemos. ¿Qué es la entalpía de solidificación? Es el negativo de la entalpía de fusión. Entonces, aquí este negativo es el que nos va a dar el signo negativo para el calor, que quiere decir que estamos extrayendo energía del sistema. Estamos enfriando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Ok. Entonces, así vamos a resolver este ejercicio. Ahí tienen las respuestas para que lo comparen ustedes lo que obtuvieron con la respuesta correcta. Algunos tips para la resolución de ejercicios de curvas de calentamiento. Siempre de primero hagan el dibujo del gráfico, porque en el dibujo del gráfico ustedes van a entender qué es lo que les están pidiendo, qué es los datos que tienen, cuáles son los cambios que tienen que hacer. Y, muy importante, señalen cuáles son las temperaturas a las que ocurren esos cambios, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, si hay, puede ser que no. Si es un proceso o si es una sustancia que sublima, entonces, entonces no vamos a tener un proceso de calentamiento de la sustancia líquida, porque siempre vamos a tener el cambio directo desde el sólido al estado gaseoso. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos fusión y vaporización. ¿Qué sucedería si estamos hablando de una sustancia que lo que tiene es sublimación? Vamos a tener un calentamiento del sólido, luego vamos a tener un proceso de sublimación y luego vamos a tener un calentamiento del gas. Acá sólido, acá gaseoso y aquí la sublimación. Vean que nos vamos a saltar, por decirlo así, esta parte del calentamiento del líquido porque la sustancia nunca va a estar en estado líquido. Muy bien. Ok, nos devolvemos a los tips. Ok, siempre dibujar el gráfico. Muy importante, dibujen el gráfico entre las temperaturas que ustedes necesitan. No hagan el gráfico por fuera porque pueden confundirse y pueden realizar cálculos por fuera de las temperaturas que necesitan. Pueden calcular cada paso individualmente, es decir, obtienen el valor para, perdón, obtienen el valor para el proceso AB, obtienen el valor para el proceso BC, obtienen el valor para el CD, para el DE, para el EF, y luego
lo que hacen es sumarlos todos y obtienen el resultado. O si ustedes desean hacerlo y lo, lo pueden manejar, se sienten con la confianza, pueden hacerlo todo en una misma ecuación. Entonces, el calor total que necesitan es el proceso AB y en la misma ecuación van sumando todos los procesos con las respectivas ecuaciones y al final obtienen el resultado. Y debería darles lo mismo con cualquiera de los dos métodos. Ven que al final lo que están haciendo es una simplificación. En vez de hacer una suma al final, la suma la van arrastrando junto con los cálculos. ¿Ok? ¿Qué otro tipo? Bueno, la temperatura se puede trabajar en grados Celsius o Kelvin. Es indiferente. Como estamos hablando de cambios de temperatura y como los cambios en grados Celsius y en Kelvin son los mismos, pues no hay diferencia con la temperatura en que los trabajemos. Si se tienen dos sustancias combinadas a diferente temperatura, ambas deben terminar a la misma temperatura por equilibrio térmico. La sustancia más fría va a ganar calor, o sea, Q1 es positivo y Q1 tiene que ser igual a al calor que libera la sustancia más caliente. O sea, Q va a ser igual a menos Q2. Q quiere decir la sustancia más fría gana energía, es positiva. Q2, la sustancia más caliente, libera energía, o sea, tiene que ser negativo. Y con eso, pues, vamos a poder resolver los ejercicios que tengan sustancias combinadas con más o menos matemática de por medio, con resolución de ecuaciones, pero de aquí tenemos que partir. Ahora, cuando una sustancia se calienta, la ganancia o cuando estamos calentando una sustancia, le damos el gráfico de izquierda a derecha, hacia arriba, y si estamos hablando de un enfriamiento, entonces lo leemos de derecha a izquierda y hacia abajo. Pero el gráfico siempre va a tener la misma forma. Muy bien, preguntas hasta acá. O pasamos a los diagramas de fases. Aquí, la batería. Creo que ya debería conectarla. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿No? ¿Todo claro? ¿O se fueron para el patio, no me están escuchando? ¿Se quedaron dormidos? ¿Se pusieron a jugar FIFA? Todo claro, profe. Nada más tienen ahí la presentación de fondo. Dice Melissa que sí. Melissa, usted está jugando FIFA, no me está poniendo atención. Qué barbaridad. Muy bien, entonces, diagramas de fases. Los diagramas de fases es una forma gráfica, o sea, visual, de representar los estados de agregación de una sustancia. Y cómo esos estados de agregación van a depender de dos parámetros, que son la presión y la temperatura. Y siempre van a estar escritos de esta manera: presión en el eje Y y temperatura en el eje X. Entonces,
En este, en este diagrama de fases o en los diagramas de fases, vamos a encontrar en esta zona el sólido, en la zona superior izquierda, en la zona inferior derecha, el estado gaseoso, y arriba, al centro, vamos a tener el líquido. Los estados básicos que ya conocemos. Ahora, esta línea entre líquido y sólido es lo que me va a representar la línea de fusión o congelación, dependiendo de la dirección. Que vean que está relacionada a presión y a temperatura. Es decir, a una determinada presión voy a tener una determinada temperatura a la que esa sustancia va a fundir o se va a congelar. Si yo disminuyo la presión, entonces la temperatura a la que ocurre la fusión va a ser menor. Voy a limpiar esto porque ya tiene muchas líneas. Lo mismo ocurre en los otros estados. Entre líquido y gaseoso, esa línea es la línea de la evaporización. Igual, a una determinada presión, voy a tener un determinado punto de ebullición. ¿Recuerdan por qué cuando hablamos de puntos de ebullición siempre los expresamos a una atmósfera de presión o a los 0 metros sobre el nivel del mar? Porque si aumentamos en altitud, por ejemplo, a San Ramón, que estamos bueno, que está como a 1200 metros sobre el nivel del mar, la presión va a ser menor. Y si la presión es menor, el punto de ebullición también es menor. Si aumentamos la presión, el punto de ebullición va a ser mayor. Y lo mismo sucede con la sublimación. Vean que para dos sustancias, perdón, para un compuesto, siempre vamos a tener condiciones en las que puede ocurrir la sublimación. ¿Qué condiciones se necesitan? Presiones muy bajas y temperaturas bajas también. Entonces, si tenemos una presión lo suficientemente baja, podemos hacer que ocurra a una cierta temperatura la sublimación. Ustedes saben que el agua, nosotros la fundimos, pasa al estado líquido y seguimos calentando, pasa al estado gaseoso en la vaporización. Si tenemos una presión muy pequeña, nosotros podemos hacer que el agua sublime, que pase del estado sólido al estado gaseoso directamente. ¿Cómo? Bueno, ya lo dijimos, con presiones muy bajas. Okay, vamos a ver. Ok, esto es lo que ya les he dicho. Este acá, el de la derecha, es el diagrama de fases del agua. Y el de la izquierda es el del dióxido de carbono. Vean que para el agua, la presión a la que nosotros podemos o a la que nosotros tenemos que llegar para hacer una sublimación es menor a 0.00603 atmósferas, o sea, una presión sumamente baja. Pero si nosotros estamos por debajo de esa presión, podemos lograr que el hielo sublime directamente a vapor de agua. Ok, algo importante. Bueno, nosotros normalmente vamos a estar trabajando acá a las condiciones de una atmósfera. Entonces aquí obtenemos el punto de fusión normal a una atmósfera y el punto de ebullición normal
a una atmósfera, 0 y 100 grados Celsius. Si nosotros cambiamos la presión, vamos a tener otras condiciones de fusión y de ebullición. El diagrama de fases es propio de cada sustancia. En este caso, vean el dióxido de carbono. Tiene más o menos la misma forma. Tenemos dióxido de carbono sólido, líquido, gaseoso, pero vean que los valores son diferentes. A una atmósfera, nosotros sublimamos el dióxido de carbono y para nosotros poder pasar de carbono sólido a carbono líquido, tenemos que estar por encima de las 5.1 atmósferas para que ya el cambio cuando aumentamos la temperatura me pase a líquido. Ahora, creo que aquí tenía una lámina con eso. Ok. Aquí está. Si nosotros vemos cómo está el diagrama de fases general, vean que, bueno, siempre la línea de sublimación es un poquito curva, la línea de vaporización es también un poquito curva, y algo importante es que la línea de fusión es aproximadamente una recta, pero está inclinada hacia la derecha. Pero sucede que en el agua, y acá está más claro, en el agua esa línea de fusión está al revés, está inclinada hacia la izquierda. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, en la mayoría de las sustancias, si nosotros tenemos un líquido y aumentamos la presión, ¿saben? Si nosotros tenemos un líquido y aumentamos la presión, pues lo más lógico es que si nosotros estamos comprimiendo un líquido y aumentamos muchísimo la presión y logramos comprimir ese líquido lo suficiente, el líquido va a pasar al estado sólido. Eso es lo que nos dice la lógica. ¿Qué sucede en el agua? En el agua, si nosotros más bien tenemos el hielo sólido y aumentamos mucho la presión, vamos a tener agua líquida. Entonces, ok, bueno, eso es un comportamiento un poco extraño. ¿Por qué sucede eso? Ustedes saben que el hielo flota sobre el agua. ¿Por qué es que el hielo flota sobre el agua? Porque el hielo es menos denso que el agua. Y como ya ustedes saben, bueno, si mezclamos dos líquidos que no se mezclan, que son invisibles, el más denso va a quedar en la parte inferior, el menos denso va a quedar en la parte superior. Si nosotros le agregamos aceite al agua, el aceite es menos denso que el agua, entonces la capa de aceite se va a ver en la parte superior. Lo mismo sucede con el hielo. El hielo flota por la sencilla razón de que es menos denso que el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros sobre el hielo aplicamos presión, vamos a comprimirlo, vamos a transformarlo en algo más denso. ¿Qué es más denso que el hielo? El agua líquida. Entonces, este comportamiento de la línea de fusión desplazado hacia la izquierda es, digámoslo así, una anormalidad. No, se da en unos pocos casos. No recuerdo ahora otra sustancia que tenga esta línea de fusión de esa manera, inclinada hacia la izquierda, pero se da por ese hecho, porque el estado sólido es menos denso que el estado líquido. Muy bien. Entonces, continuamos. Ok. Voy a ver si logro poner este video. Espero que no me falle el internet. No voy a ponerlo con sonido. Simplemente es un bloque de hielo y lo que hacen es poner
un mecate amarrado con unas pesas para que las pesas simulen el hecho de estar haciendo presión sobre el hielo. Entonces, ¿qué sucede cuando se le hace presión al hielo? El mecate va atravesando el hielo porque lo va fundiendo. Por efecto de la presión, vamos a ir, ok, dice que no se ve. Vamos a ver. Ahí ya deberían, sí, ahí ya están viendo el video. Ok, volvemos. Entonces, es un bloque de hielo donde lo van a cortar con un mecate. Amarrado al mecate hay dos pesas para que las pesas eh, simulen el efecto de la presión o hagan el efecto de la presión. Entonces, el mecate va a ir ejerciendo presión sobre el hielo y como cuando se le hace presión al hielo pasa al estado líquido, se funde y por lo tanto el hielo va cortando, eh, perdón, el mecate va cortando el hielo, va atravesando el hielo conforme el mecate lo va fundiendo por efecto de la presión. Aquí lo que pasó, bueno, fue que uno de los mecates se rompió, entonces pues no logró atravesar por completo el hielo, pero bueno, ahí lo intento otra vez con otro mecate, en este caso con otro alambre. Vean cómo el alambre va cortando el hielo, bueno, ahí va en cámara rápida, pero lo corta bastante fácil. Ahora, algo curioso, el mecate termina de atravesar el hielo, es decir, cortó el hielo como si fuera, como cuando uno corta una rebanada de pan. Pero ¿qué pasó con esa rebanada de hielo? ¿Por qué no se cayó? Porque el bloque de hielo sigue entero. Vamos a ver si... eh, ahí lo que está explicando es que utilizan dos tipos de alambre, uno, bueno, dos tipos de cuerda, uno de nylon y otro de un alambre. Entonces el de alambre corta un poquito más rápido porque transmite mejor el calor, pero el efecto principal es la presión y ya. Aparte de eso no hay nada más. Muy bien, volvemos a la presentación. Ok, entonces, en lo que estábamos, el alambre logró atravesar por completo el hielo, pero al final no vemos, a pesar de que el alambre cortó por el hielo como si fuera una rebanada de pan, no vimos que cayera esa rebanada. Es decir, lo atravesó, pero no lo cortó. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Muy bien. Cuando nosotros, o cuando en el video eh, se pone el mecate con esas pesas, es simple. Le estamos aumentando la presión. Entonces el hielo pasa al estado líquido. Y voy a intentar dibujarlo acá. O sea, tenemos el bloque de hielo y el mecate lo iba atravesando, ¿cierto? Y acá con las pesas para que hacen el efecto de la presión, que hace que ese mecate efectúe una presión sobre el hielo. Ahora, ¿qué sucede cuando el mecate ya pasó sobre estas zonas? Ya cortó ahí, ya lo atravesó. Pues el agua que había quedado en esa endijita ya no tiene el efecto de la presión que hace el mecate. Entonces, otra vez disminuye la presión, vuelve a estar en el estado sólido, entonces el hielo, por decirlo así, se va regenerando por donde
el mecate ya ha pasado. Una vez que el mecate ya va hacia el final, si el mecate ya va por ahí, simplemente toda esta zona, toda esa andija que había hecho el mecate, ya se volvió a convertir en hielo. Y cuando ese mecate termina de salir, acá, pues todo lo que había cortado ya se volvió a convertir en hielo. Porque el agua que quedó ahí, cuando el mecate corta el hielo, lo transforma en agua, pero una vez que pasa el mecate, esa agua vuelve otra vez a la presión normal y se convierte otra vez en hielo. Entonces, es un experimento bastante curioso y bastante ilustrativo para este caso particular de la línea de fusión entre agua y hielo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. ¿No? Nadie con la mano levantada. Muy bien. Ok. Ahora, hay un par de cosas que no hemos visto todavía del diagrama de fases. Acá, donde convergen las tres líneas de cambios de estado. Sublimación, fusión, vaporización. Todas llegan a cortar en un punto que está marcado como una T. Esa T es el punto triple. Y es unas condiciones específicas de presión y de temperatura donde coexisten los tres estados de la materia. O sea, bueno, veámoslo más sencillo. ¿Qué es la fusión? La fusión es la zona, la región donde tenemos líquido y sólido al mismo tiempo. Vaporización es donde tenemos líquido y gas al mismo tiempo. Sublimación, donde tenemos un equilibrio entre sólido y gaseoso. ¿Qué es el punto triple? Donde tenemos el equilibrio entre los tres estados. Donde está ebulliendo y congelándose al mismo tiempo. Donde donde sólido, líquido y gaseoso van a estar presentes al mismo tiempo. Este es, si no me equivoco, Secretzano, no recuerdo bien, pero vean que ebulle y se congela todo al mismo tiempo. Esto es, pues eso sería más o menos como se ve un punto triple. Está la sustancia ebulliendo, pasando al estado gaseoso, y congelándose, pasando al estado sólido, todo al mismo tiempo. Lo otro es el punto crítico, que ese me gustaría más bien que lo veamos acá. El punto crítico, vean que siempre lo vamos a tener arriba. Y hay un momento donde ya no tenemos fusión, ya no tenemos paso del estado líquido a gaseoso. Donde termina esas condiciones de presión y temperatura, donde ya no tenemos fusión, eso es el punto líquido, el punto crítico. Todo lo que esté por encima de esas condiciones de presión o de temperatura es lo que se conoce como fluido supercrítico. ¿Y qué es el fluido supercrítico? ¿Qué es el punto crítico? Es esa zona donde ya no podemos distinguir entre líquido y gaseoso. Vean acá esta imagen. Empezamos con un líquido, aumenta la temperatura y la presión hasta llegar al punto crítico. Vean que aquí todavía estamos por debajo del punto crítico. Podemos observar el menisco
que divide el estado gaseoso del estado líquido. Oh, ok, algo pasó. Ya voy, ya voy. Acá. Ok, estábamos aquí. Ok, volvimos. Este es entonces, el estado líquido y el estado gaseoso. Podemos ver el menisco entre ambos. Aumentamos las condiciones de presión y temperatura. Vean cómo ese menisco empieza a desaparecer. Todavía podemos ver la división entre el líquido y el gaseoso, pero seguimos aumentando la presión y temperatura y ya no hay menisco. Ya no hay una división clara entre líquido y gaseoso. Aquí hay líquido, aquí hay gaseoso, pero no podemos ver esa división. Eso es un fluido supercrítico. O el punto crítico son las condiciones de presión y temperatura donde vemos esto por primera vez. Aumentamos presión, aumentamos temperatura, todavía más allá del punto crítico, y tenemos un fluido supercrítico. El fluido supercrítico, que se utiliza mucho en algunos procesos de extracción, porque es un fluido, o sea, es líquido, pero tiene mucho comportamiento de gas. Entonces, por ejemplo, los efectos de tensión superficial que hacen que, por ejemplo, el agua no salga por un huequito muy pequeño o algo por el estilo. Un fluido supercrítico no, no lo va a experimentar porque va a comportarse más como gas, que por cualquier huequito pequeño va a pasar. Entonces, por ejemplo, se utiliza dióxido de carbono supercrítico para preparar el café descafeinado. Para quitarle la cafeína al café, se utiliza dióxido de carbono supercrítico, que entonces lo extrae y como está en condiciones supercríticas, ese dióxido de carbono, ese líquido, gas que se utiliza, va a pasar o va a llegar a todos los poros del grano de café molido y va a asegurarnos que prácticamente toda la cafeína se va a lograr extraer. Muy bien. Vamos a ver, ahora no puedo ver el chat. Ok, sigo sin poder ver el chat. Ya. Eh, Pregunta Angélica si se estaba intentando aplicar para buscar la cura de la diabetes. Bueno, pues no sabría, no he visto ni leído nada al respecto, pero es posible. Eh, ¿Por qué no? Bueno, pues extraer alguna proteína mediante un fluido supercrítico no es nada del otro mundo. De hecho, el dióxido de carbono, eh, si ustedes lo ven, bueno, necesitamos una temperatura de 31 grados Celsius. Es una temperatura pues bastante fácil de alcanzar. Requiere una presión de 73 atmósferas para llegar al punto crítico, que sí es una presión bastante alta. Pero, por ejemplo, para obtener agua líquida, perdón, con el agua, para obtener agua en estado supercrítico necesitamos 218 atmósferas. Entonces, pues, con dióxido de carbono es muchísimo más sencillo. ¿Por qué se me desaparece el chat? Ok, ahí está otra vez. Sí tiene bastantes usos, lo que son los fluidos supercríticos, eh, y se sigue investigando mucho con fluidos supercríticos, pues por esa facilidad que me permiten a la hora de realizar extracciones, más que todo.
Ok, preguntas que hayan quedado hasta acá. Alejandro, dígame. Recuerden que Profe, también voy a hablar porque duro mucho escribiendo. hablar. Profe, ¿qué pasa si en ese ejemplo yo uso, digamos, dióxido de carbono gaseoso en lugar de supercrítico o algo así? Ajá. Perdón, es que tenía el volumen bajo. ¿Me puede repetir la pregunta? Ok, ¿qué pasa si en el ejemplo que usted me puso, yo en lugar de usarlo supercrítico, lo uso solo gaseoso? Digamos, ¿funciona Ajá. igual o no funciona o qué pasa? No funciona por una sencilla razón. Eh, para hacer una extracción, normalmente yo necesito un líquido. Por ejemplo, si vamos a hacer café o té, yo necesito agua que extraiga los componentes y los mantenga en el estado líquido. ¿Por qué no funciona utilizar gas? Porque en el estado gaseoso, o más bien, esos componentes no se, o cuesta mucho pasarlos a un estado gaseoso. Por ejemplo, cafeína en estado gaseoso, yo no podría tenerla. Yo podría tenerla disuelta en líquido, pero no, digamos, me costaría muchísimo más convertirla al estado gaseoso para tenerla en estado gaseoso. Entonces, necesito siempre esa parte líquida para poder disolver los componentes y la parte gaseosa para que esa extracción sea, digamos, más eficiente, que ese líquido supercrítico me llegue a todos los poros, a todos los rincones de mi muestra. No, no me funciona solamente usar gas porque no logro sacar los componentes a punta de gas. Eh, traten ustedes de soplar café y díganme si obtienen eh, vapor de café. Digamos, si después pueden obtener el extracto del café y tomárselo. Bueno, pues no. El gas no funciona tan bien como uno esperaría. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Muchas gracias, profe. Y nada más, bueno, por mi parte. Con gusto. ¿Alguien más con preguntas? ¿Por qué pasa físicamente lo del estado crítico? ¿Por qué? Bueno, como la Ajá, explicación así. claro. Ok, veamos otra vez acá, esta lámina. Muy bien. ¿Qué pasa si yo a un líquido le aumento la temperatura? Aumenta la energía y pasa al estado gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si a un gas le aumento la presión? Pues las moléculas se comprimen y pasan al estado líquido. ¿Qué es lo que sucede en el punto crítico y a temperaturas y presiones superiores? Hay una competencia entre las moléculas que tienen una alta temperatura, entonces quieren separarse, pero también están en presiones muy altas, entonces quieren comprimirse. Entonces, esa competencia es lo que hace que ya no podamos ver eh, esa separación entre líquido y sólido. El líquido se está convirtiendo en gas y el gas se está convirtiendo en líquido. Entonces, queda ahí en ese estado especial que sería un fluido supercrítico. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Pregunta Rafael si se puede tener agua supercrítica. Sí, si vemos el diagrama de fases del agua, el punto crítico está a 374 grados Celsius y 218 atmósferas.
Si yo tengo una presión de al menos 18 grados, 218 atmósferas y 374 grados Celsius, voy a obtener agua supercrítica. Perdón, agua supercrítica. ¿Qué es lo que sucede? Llegar a esta presión no es tan fácil. Con el dióxido de carbono es muy sencillo, porque ya lo que necesito son 73 atmósferas nada más. Es muchísimo menos. Y para otras sustancias también, vean que los diagramas de fases tienen una forma similar para todos los compuestos, simplemente cambian los valores. Entonces, para todas las sustancias vamos a encontrar algunas condiciones en las que es posible obtener fluidos supercríticos. Es consumible, bueno, es simple. Si usted tiene agua a 218 atmósferas, usted no puede pasarla a un vaso y tomársela, porque ya no va a tener las 218 atmósferas, va a estar a una atmósfera. Y si está a 374 grados, pues va a estar por encima del punto de ebullición. Entonces, en el momento que usted ponga agua líquida en un vaso para tomársela, pues en el momento que tenga agua supercrítica y la pasa a un vaso, pues ya no va a tener agua supercrítica. No sé si se muere, probablemente se queme los labios. Con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Para lo que tenemos que hacer para el sábado es lo que usted nos envió, ¿verdad?